Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico con propósito. Les saluda su amigo Joe Garza y ahora estamos abordando la lección número 13 del libro de los Efesios, que abarca de Efesios 6:10 al 20. El título es Haciendo la paz. Me parece que sería importante comenzar definiendo los términos. El título original es Waging Peace. Son dos palabras: hacer, llevar a cabo, establecer, instituir, cumplir, perseverar, implementar, etc. La palabra paz es la palabra más interesante todavía porque está cargada de mucho significado. En español no tiene más significado que la ausencia de conflicto. Eso es el significado básico de la palabra paz en español. Sin embargo, en el idioma original, shalom o paz, en la Biblia encontramos varias palabras que se manejan como shalom, sholem, shulem, y en español sería sulem. Por ejemplo, cuando habla de la sulemita, está hablando con las mismas letras de shalom. Es una palabra hebrea básicamente que significa paz, reconciliación, armonía, plenitud, prosperidad, beneficio, tranquilidad. Puede ser utilizada de manera idiomática como saludo para decir hola y para decir adiós. Y ya que estamos hablando de la palabra shalom, quiero tomar un momento para hablarles de una plataforma que presenta la maravillosa oferta de Dios relacionándola con tu iglesia local e introduce al público en general el mensaje de la Biblia, como lo que es la llave a la felicidad. Dicho de otra manera, shalom, la paz, la vida en abundancia que Jesús nos ofrece. Este medio evangelístico se apoya en publicidad exterior e impacta a quienes miran los anuncios en las calles 24 horas al día, 7 días a la semana. Permite sembrar miles de semillas del Evangelio en tu ciudad o comunidad de manera continua, amable y cordial. Facilita oportunidades tanto para el Espíritu Santo como para que los ángeles de Dios toquen corazones. Está disponible en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Para mayor información, envíenme un correo electrónico a bondadindestructible@gmail.com. Y ahora regresemos a la lección. Nuestro estudio comienza hablándonos del libro El progreso del peregrino de John Bunyan, que por cierto se lo recomiendo. Fue escrito cuando John Bunyan estuvo en la cárcel. El caso de John Bunyan es muy interesante, es como para otro día comentarlo, de ahí se puede sacar todo un tema. Fue encarcelado por llevar a cabo reuniones religiosas ilegales. Allí habla de cuando Cristiano, el personaje del libro, llega al Palacio Hermoso, esto es en el capítulo 40, y habla con varios caracteres que viven allí en ese Palacio Hermoso que representa a la iglesia, con las tres hermanas, Prudencia, Piedad y Caridad, y después le llevan al salón de armas, y allí es donde recibe la armadura con la cual va a continuar su trayectoria hasta llegar a la ciudad celestial. Esto habla de que en la iglesia se recibe el equipo necesario. Eso es la función de la iglesia realmente. Venimos a la iglesia, nos preparamos y entonces vamos al rescate de otros. Ahora, algo muy interesante es que la iglesia, la primera parte allí nos habla también de que la iglesia es un ejército unificado. En lo personal, me recuerda la visión de los huesos secos que tuvo Ezequiel, que está relatada en el capítulo 37, cuando se le dice al profeta que hable en el nombre de Dios, o sea, que profetice a los huesos secos, que profetice la palabra de Dios, y entonces, tras un proceso de reavivamiento, esos huesos secos se convierten en un gran ejército. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es que la iglesia sea parte de ese ejército que milita, que sirve, convirtiéndose en una extensión de Dios mismo ante el mundo. Y esta unidad es en el Señor, como todo lo que hemos hecho.
Estas instrucciones son en plural, tanto el ponerse la armadura completa como el colaborar, el apoyo mutuo, trabajo en equipo, la sinergia, la simbiosis, la unidad. Todo esto no es para guerreros solitarios, sino es para el ejército de Dios, que es la iglesia. La semana pasada comentábamos que cuando uno es rescatado de las tinieblas a la luz, uno es rescatado de el ser secuestrado por el enemigo a ser agente de Dios para ir a rescatar a otros. Y en este proceso de ir a rescatar a otros, pues por supuesto hay resistencia de parte de las fuerzas de las tinieblas, no solamente del diablo y sus ángeles, sino de todos aquellos que, como dijimos también la semana pasada, han desarrollado afinidad por el secuestrador. Entonces es como ir a un campo minado, pero no vamos solos ni vamos desarmados. Llevamos todos los elementos, como vamos a ver ahora. Esta armadura representa todos los elementos necesarios para obtener la victoria en nuestro avance. El término iglesia se refiere a personas que realmente han aceptado el llamado de Dios y responden de la manera adecuada. Tengamos en mente que existe la iglesia, como lo hemos dicho antes, militante y la iglesia visible. La iglesia militante son los que sirven, los que trabajan, los que van en el rescate de otros. Nuestra participación en la misión de Dios es lo que hace la diferencia entre ser solamente parte de la iglesia visible o de la iglesia militante. Como ya habíamos visto en el capítulo 3, el propósito de Dios es que su iglesia muestre la sabiduría multiforme de Dios y que esto sea patente para todo el universo, no solamente para las fuerzas del mal, sino también para los mundos no caídos. Y sí, la iglesia militante está compuesta de aquellos que confían y obedecen a Dios, que se ponen la armadura completa, que se mantienen firmes y continúan avanzando. Se nos dice que esta preparación es para no caer en el día del mal. Y es que a medida que nos tardamos, el mal se desarrolla más y más. En otras palabras, entre más nos tardemos en retrasar el regreso de Jesús, estamos facilitando el trabajo del enemigo. Y quiero invitarles a que también vean los videos recomendados al final o en la descripción. Hay dos muy importantes para cumplir el propósito, como dijimos al principio de esto. El propósito de este comentario, de este estudio bíblico, es que confiemos más en el Señor de manera que le permitamos que nos transforme mediante el privilegio de compartirle, de compartir su carácter con otros. El propósito entonces es el recalibrar nuestra brújula de manera que apunte hacia la misión que el Señor nos ha dado. Continuando, la primera parte de la armadura que se aborda aquí dice el cinturón y la coraza. Lo curioso del caso es que la palabra cinturón no está allí. En griego directamente dice, por lo tanto, levántense y cíñanse. Cíñanse se refiere no solo a cubrir únicamente la cintura, sino toda la región pélvica. La ropa que se utilizaba en aquel tiempo era una ropa más holgada. Al sentarse se aflojaba, ¿verdad? Para estar más cómodo. Y en este caso, para ir a la batalla, había que ceñirse. Pero, ¿de qué manera va a ser esto? Este ceñimiento es con la verdad. Aletheia, dice, con la verdad. Es importantísimo. Y si leemos otras veces en las que se nos habla de la preparación para la batalla, hay en Primera de Pedro 4:1, Primera de Pedro 5:8, Romanos 8:37 al 39, se nos está hablando de alistarnos, equiparnos y ponernos, en este caso, las armas o la protección que necesitamos. Se nos habla de mantenernos sobrios y alertas, y también se nos dice que de esta manera, como esta batalla es una gran batalla, es una batalla desafiante, se nos proporcionan los medios para triunfar. Y por eso es que Pablo dice en Romanos 8:37-39, dice que somos más que vencedores. La palabra que aparece allí se puede traducir como supervencedores también. Hiper Nicomen es hiper,
es más que o súper. Y Nicomen, pues es vencedor. Acuérdense, cuando habla de Nicodemo, es Nico, es victoria, y demos es pueblo. Nicodemo quería decir la victoria del pueblo. Ahora, para hablar de la verdad es sumamente importante, porque lo que recibimos primero de la verdad, ¿qué es? El amor. Si mal no recuerdo, hemos comentado que en segunda de Tesalonicenses 2:10, la clave está en recibir el amor de la verdad. Es aceptar a Dios. Aceptar la oferta de Dios es recibir el amor de la verdad. No es tanto que nosotros poseamos la verdad, sino que permitimos que la verdad nos posea a nosotros. Aceptamos el regalo de Dios. La verdad como la salvación, todo proviene de Dios, como lo vamos a ver. La justicia, la confianza en Dios, todo son dones de Dios. Cada elemento de la armadura proviene de Dios. Al hablar de la verdad, tenemos que hablarla en amor. Recuerden allí en Efesios 4:15, se nos habla de hablando la verdad en amor. Es la manera de crecer. Si alguien recibe la verdad solamente sin el amor, su experiencia va a ser legalista y no va a disfrutarla. Solamente va a tener un conocimiento intelectual, pero no va a transformar, porque es por el medio del amor que descubrimos que el camino de Dios es lo mejor que pueda haber. O sea, la verdad debe tener ese poder transformador de nuestras vidas. No es tanto ponernos la verdad, sino experimentar el don de Dios. El otro componente de la armadura que se menciona allí es la coraza. ¿Qué quiere decir justicia? Vale la pena que aclaremos a qué se refiere con eso de justicia. En español, la palabra justicia tiene que ver con un aspecto legal. En el idioma hebreo tiene que ver con el ser justo delante de Dios, el haber sido vindicado y sobre todo el andar en el camino correcto. En inglés la palabra es righteousness, que quiere decir rectitud. En inglés hay dos palabras para justicia: rectitud, que es righteousness, y justice, que es justicia. No hay problema allí, pero en español sí, porque nada más tenemos una sola palabra. Ustedes saben, el idioma español está influenciado completamente por la Iglesia de Roma, solamente tiene una sola palabra. La palabra justicia tiene que ver con el aspecto legal. Y tenemos un problema allí, porque la justificación que Dios nos ofrece es el hacernos justos delante de Él, pero no de manera arbitraria, sino que por la confianza, por la fe, por la confianza en Dios, llegamos a ser restablecidos, llegamos a ser vindicados, llegamos a ser puestos y nos mantenemos en el camino correcto. Entonces se puede hablar de rectitud. Hablamos a menudo de justicia. Me gusta más utilizar la palabra rectitud, porque estamos andando en el camino recto, que es el camino de Jesús, camino de Dios, que nos muestra su palabra. Esta coraza no solamente protege los órganos vitales de los ataques del enemigo. Se dan cuenta, estos elementos, todos estos elementos tienen su aplicación espiritual. La coraza es la rectitud que Dios no solamente nos otorga, sino que nos ayuda a mantener a lo largo de este caminar con Él. A veces hay dudas. Bueno, no sé si Dios me haya perdonado. Dios nos perdona, aceptamos por nuestra confianza en Él, aceptamos el perdón, o sea, la justicia por la fe o la justificación por la fe. Es que al confiar en Dios, aceptamos esa rectitud que Él nos ofrece, esa rectitud que Él nos ayuda a mantener, y es el camino. Al ir con Él, nos mantenemos firmes, constantes, avanzando de triunfo en triunfo, creciendo en la vida en Cristo. El siguiente elemento de esta armadura, los zapatos. La iglesia que va haciendo la paz. El tipo de sandalias que los soldados romanos utilizaban no se parecía a lo que usamos ahora. Era una especie de suela con correas para atarse alrededor del pie y de la pierna y mantener un buen paso a medida que se avanzaba.
Recordemos que se habla de mantenerse firmes. Bueno, pues las sandalias o el tipo de calzado tiene que ayudar a eso. Pero, ¿qué tipo de calzado es este? Dice el Evangelio de paz. Evangelio tes eirenes. El Evangelio de paz. O sea, de shalom, pero en griego es eirenes, que es la palabra para paz. Pero recordemos, ya habíamos dicho hace rato, ¿qué es la paz? Es la armonía, es el bienestar, es disfrutar básicamente la plenitud en Cristo. Cuando leemos allí en la carta de los Efesios, Pablo menciona la palabra paz 8 veces, mientras que la palabra firme son 4 veces, hace esa referencia. Debemos de tener claro que esta paz, si no transforma nuestras vidas, si no la disfrutamos nosotros, es muy improbable que podamos compartirla con otros. Les daremos enseñanza de la Biblia posiblemente, pero no tendrán la paz. Esta paz la brinda el Espíritu Santo. Si no hay unidad en la iglesia, quiere decir, es un indicativo de que no hay paz. Y si no hay paz, nos está diciendo que el Espíritu Santo no está entre nosotros. El Espíritu Santo nos trae paz, nos trae unidad en el Señor. Al final de cuentas, ¿cuál es la misión de este ejército? Nosotros, la iglesia, los soldados de Dios, estamos equipados, listos para proclamar el mensaje de que Dios trae paz al universo, a todas las personas en este planeta, entre naciones, entre comunidades, familias, generaciones, clases. Ahora, esta paz no se logra a través de acuerdos, sincretismo o consensos. Más bien, la paz que Dios nos trae es un resultado de la revelación de su amor y su rectitud, justicia, vindicación en la cruz. De esa manera Dios gana la batalla contra sus acusadores y enemigos. Queda demostrado que las acusaciones del enemigo que trajeron esta disrupción del universo, el problema que llamamos el problema del gran conflicto o el problema de la iniquidad o el problema del pecado, todo esto queda aclarado. Esta paz es para todo el universo, pero por supuesto, como nosotros estamos aquí en este lugar minado, comienza con nosotros. Este es el tipo de paz que proclamamos los cristianos. Si nos damos cuenta, la historia de las naciones, las religiones, la cultura, filosofía, psicología y de la ciencia ha demostrado que no hay otra manera de alcanzar la paz. Es más, cuando hablamos de paz, ¿recuerdan el saludo de los ángeles a los pastores cuando nació Jesús? Ahí en Lucas 2:14. El saludo era gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El propósito de Dios ha sido brindarnos la paz todo el tiempo. No es algo nuevo. Ese ha sido el propósito de Dios desde el principio. Y sí, como iglesia hemos de portar, llevar, hacer, implementar, establecer la paz de Cristo, una paz duradera, una paz genuina. Y como dijimos, paz significa todo lo que habíamos hablado, armonía, bienestar, etcétera. La manera de manifestarla es empleando todo el arsenal de las virtudes cristianas, la humildad, la paciencia, el perdón, etcétera. Y utilizando, por supuesto, la oración y el reconocer el valor de Dios, o sea, la adoración genuina de Él. Pasando a los otros elementos, tenemos el escudo, el casco y la espada. Hablando del escudo, en la Biblia hebrea encontramos más de 20 veces en los Salmos que Dios se presenta como nuestro escudo, nuestro defensor. Pero ¿qué clase de escudo es este? Es un escudo de la fe, un escudo de la confianza en Dios. Es nuestra respuesta a la evidencia que Dios nos da. Por eso es importante conocer a Dios. Si no le conocemos, no podemos confiar en Él. Es el escudo el que detiene los dardos de fuego del enemigo, resultado de nuestra relación con Él, de nuestro estudio, de su palabra, de la meditación en lo que Él nos enseña y descubrir por nosotros mismos que es completamente cierto y que es lo mejor para nosotros. Al entrar en esta batalla cósmica, tenemos la mejor defensa, nuestra confianza en Dios. Ahora, hablando del casco, ¿de qué es este casco? Ah, el casco de la salvación, de la liberación.
Cuando nos ponemos ese casco, las ideas que nos pueden llegar a desconfiar del poder de Dios o de su plan para nosotros, ese casco de la salvación, ese casco de la liberación, nos protege. ¿Y qué decir de la espada del Espíritu? He escuchado algunas personas que dicen que la espada, es la única arma ofensiva y las demás son defensivas. Bueno, sí y no, porque la espada del Espíritu comienza con nosotros. Allí en Hebreos 4:12 describe la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la espada del espíritu comienza con nosotros y por supuesto sirve para responder, sirve para ayudar a otros a que capten que la oferta de Dios es lo mejor, para que puedan discernir. Pero recuerden, toda esta presentación es con amor. Aún el uso de la espada del Espíritu es con el amor de Dios. Porque la palabra de Dios es amor, es una expresión de Dios. Como Dios es amor, la espada del Espíritu es una palabra de amor también. Y el último elemento, que no es parte de la armadura, pero es parte de la comunicación con Dios, la oración. Y se habla de una oración ferviente. En el tiempo que Pablo escribió esto, no había sistemas de comunicación como ahora. Ahora los cascos de los soldados traen un sistema de radio. Entonces el soldado está escuchando reportes, instrucciones del centro de comando. Nosotros tenemos la oración. Ahora, ¿qué tipo de oración es esta? La oración debe ser ferviente, perseverante y con un sentido de prontitud, de urgencia. Cuando decimos ferviente, a menudo pasamos por alto el hecho de que la palabra ferviente viene de la palabra fervor, y la palabra fervor es hervor, hervir. O sea, la palabra ferviente viene de la palabra latina fervere, que es hervir. Entonces nuestra oración debe ser una oración que hierva, que tenga acción. Ahora, para que algo hierva, ¿qué tiene que haber? Fuego. ¿Y qué fuego es ese? El Espíritu Santo. Por eso hablábamos de la participación del Espíritu, que no solamente nos da la vida, sino que cuando se lo permitimos, nos dirige para que vivamos de acuerdo a lo que Dios nos pide. Y que, claro, triunfemos. El triunfo consiste en caminar con Él en esta vida e ir de la mano de Él, rescatando, invitando, mostrando el amor de Dios a otros. Allí está ese fervor. Cuando hablamos de ser cristianos fervorosos, está hablando de ser cristianos que están hirviendo, hirviendo con el amor, con el Espíritu de Dios. De eso se trata. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestras reuniones de oración que la gente ora por tener fe? Señor, aumenta mi fe. ¿Qué es la fe? La confianza que nos conduce a tener valor y a obedecer. ¿No será que a veces estamos fallando en ponernos toda la armadura que Dios nos ofrece? Y entonces vamos y nos quejamos, Señor, tengo este problema y no tengo fe. Bueno, si no tienes fe, ¿qué tienes que hacer? Pasar más tiempo con Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy día podemos decir, la fe viene por el leer la palabra, escuchar la palabra, meditar en la palabra y vamos a ser como Él quiere que seamos triunfadores, ya sea en el nombre Israel o en la palabra que habíamos hablado hace rato, de más que triunfadores o más que vencedores. Dios está hablándonos del triunfo, porque es lo que quiere para nosotros. Ese es su objetivo, que triunfemos. ¿Y qué podemos decir acerca de la oración? En el Nuevo Testamento, allí en Lucas 18, se habla de la viuda que confiaba y perseveraba. En Filipenses 4:6 se habla de la oración con suplicar y acción de gracias, lo cual es el resultado de tener confianza y tikva, o sea, la certeza, lo que llamamos esperanza, que realmente es certeza de conocer, de saber que Dios va a cumplir lo que dijo que va a hacer. En Colosenses 4:2 se habla de perseverar también. ¿Qué es perseverar? El tener resistencia, tenacidad, diríamos en un lenguaje coloquial, aguante, mantenernos alerta y agradecidos.
Y también en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 16 al 18, que permanezcamos gozosos, que oremos de manera continua, incesantes, y que mantengamos el espíritu agradecido. ¿Se dan cuenta que el agradecimiento es importantísimo? El agradecimiento es parte de la adoración a Dios. Reconocemos que todo proviene de Él y nos mantenemos bien conscientes de eso. Hoy día nuestros amigos budistas mantienen esta frase de mindfulness, que se traduciría como mantenernos conscientes, pues el cristiano se puede mantener mindful o consciente de quién es Dios, de todo lo que Él nos da, cómo Él nos acompaña, pero claro, tenemos que pasar tiempo con Él para desarrollar esa confianza en Él. Hemos hablado de la verdad, la justificación o rectitud, el evangelio de paz, la liberación, la salvación, la palabra de Dios. ¿Qué parte de los elementos de esta armadura, de esta panoplia, no nos proporciona Dios? Todos los elementos son regalo, oferta que Dios nos hace. Voy a comentarles algo que es muy importante, ya que hablamos de esta situación de la gran controversia. No olvidemos que esta gran controversia no es infinita, no va a continuar por la eternidad. No. El diablo quiere hacernos pensar que esto es un juego infinito, que esto va a seguir y a seguir adelante. No. Jesús ya ganó. El desenlace, el cierre, es en donde estamos participando. A nosotros se nos invita a participar en el cierre del conflicto. Y el cierre consiste en que nosotros, los que antes estuvimos secuestrados, vayamos a compartir, a difundir, a comunicar la oferta de Dios a aquellas personas que todavía o no la han comprendido bien o no están conscientes de su situación. En otras palabras, este cierre es nuestra parte. Cuando completemos este cierre, cuando hayamos alcanzado a todas las personas en este mundo, entonces vendrá el fin. Entonces Jesús vendrá. Teniendo esto en mente, mantengamos claro el ser parte de la solución y no parte del problema. No caigamos de vuelta en las manos del enemigo. Si alguno de nosotros se proclama como neutral, yo no quiero participar en el conflicto. ¿Cuál es el título de la lección? Estamos hablando de la paz, de presentar, hacer, mantener, establecer, difundir la paz, la reconciliación del cielo con la humanidad. Hay una pregunta allí en la parte del viernes. En tu propio rincón de un mundo dividido y en guerra, ¿qué significa para ti y tu congregación hacer la paz? ¿Cómo podemos ser agentes de paz en un mundo cada vez más caracterizado por la agresión y la violencia? Bueno, quiero proponer que es presentando, viviendo y disfrutando Shalom, o sea, la paz real y todo lo que hemos hablado que implica también ese término. ¿Cuál es la mecánica una vez que uno reconoce la oferta de Dios? Primero, abandona las filas del mal, del equipo perdedor. Segundo, alíneate con el equipo ganador. Y finalmente, ponte la armadura completa porque la vas a necesitar. Satanás no te va a dejar ir fácilmente. Allí en Deseo a todas las gentes menciona que Satanás se va a oponer cuando alguien le quiere abandonar. Por eso necesitamos la armadura, para poder resistir los ataques del enemigo al abandonar sus filas y para mantenernos caminando mientras vamos a rescatar, a compartir, a hacer el cierre del conflicto. Y sí, la Iglesia de Dios está involucrada en un conflicto cósmico, con la misión de proclamar el Evangelio de paz. Y allí leemos en El Camino a Cristo que la obediencia, o sea, el servicio voluntario, resultado de nuestra lealtad y amor por el Señor, es la verdadera señal del discipulado. La pregunta que nos viene ahora es, ¿estamos obedeciendo las instrucciones de avanzar que el Señor nos da? Es mi deseo y oración que captemos la realidad en la que estamos y que no hay otra manera sino la de unirnos al equipo de Jesús, el equipo ganador.